Fëanor forjó los Silmarils con la luz viva de los dos árboles. Legolas caminó sobre la nieve sin dejar huella y mató un Mumakil en solitario. Galadriel soportó la tentación del anillo y brilló como una deidad contenida. Elrond selló alianzas que determinaron la historia de la Tierra Media. Y aún así, ninguno de ellos ha logrado lo que consiguió Drizzt Do'Urden. Porque el elfo más recordado, más discutido, más jugado, más leído, más imitado en toda la historia de la fantasía moderna es un Drow, renegado, nacido en la oscuridad absoluta. Un elfo sin linaje heroico, sin reinos, sin árbol genealógico glorioso. Un paria que huyó del único hogar que conocía. No para salvar el mundo, sino para salvarse a sí mismo. Drizzt Do'Urden no tiene Silmarils, no canta canciones élficas, no preside concilios, ni espera en los muelles de Valinor. Lo que tiene son dos cimitarras, una pantera astral llamada Wenhwyvar, y una conciencia tan feroz que desafió el destino impuesto por dioses y demonios por igual. Y sin buscarlo, se convirtió en el elfo más influyente de la fantasía, porque mientras Legolas representaba la perfección élfica según Tolkien, Drizzt representaba otra cosa, la lucha interior. La culpa, la duda, el exilio autoimpuesto, el dolor de ser juzgado por el color de tu piel, tu acento, tu historia, y decidir, aún así, hacer el bien. Su historia no es una leyenda heredada, es una batalla ganada página por página, elección por elección, combate por combate, y esa historia comenzó en Menzoberranza, una ciudad oculta bajo la superficie de Faerûn. Un laberinto de piedra negra y traición, donde la compasión se castiga con la muerte y los dioses hablan a través del dolor. Ahí nació Drizzt, como el tercer hijo de la matrona Malice, de la casa Do'Urden. Un varón, por lo tanto, prescindible, un futuro sacrificio al servicio de Lolth, la reina araña. Pero sobrevivió, y no por protección divina, sino por una cadena de traiciones internas que retrasaron su ejecución. Fue entrenado para matar, condicionado para obedecer, moldeado para servir. Y sin embargo, despertó. En la trilogía del Elfo Oscuro, R.A. Salvatore describe a Drizzt como alguien que no odiaba al mundo, pero tampoco podía aceptar lo que ese mundo esperaba de él. Y esa frase es clave, porque Fëanor, Galadriel, Elrond y tantos otros fueron héroes por derecho. Drizzt lo fue por decisión. Y esa elección, la de caminar solo, cargar con la culpa y aún así no rendirse, es lo que lo convirtió en leyenda. No importa si amas o detestas a los elfos, si juegas Dungeons and Dragons o solo has visto a Legolas en el cine, Drizzt está presente en los foros, en los memes, en los fanarts, en las discusiones de rol, en las campañas caseras, en las listas de libros más vendidos. En cada jugador que alguna vez preguntó, ¿y si mi personaje es un Drow, pero bueno? Antes de Drizzt, esa pregunta no tenía respuesta. Después de Drizzt, se convirtió en un arquetipo. Apareció por primera vez como personaje secundario en The Crystal Shard, 1988, pero su presencia fue tan potente que Salvatore tuvo que retroceder en el tiempo y escribir su origen completo. La trilogía del Elfo Oscuro, Homeland, Exile y Sojourn. Obras que no solo elevaron el estándar del tie-in literario dentro de los reinos olvidados, sino que crearon un nuevo modelo de héroe para toda una generación de lectores y jugadores. A día de hoy, Drizzt ha protagonizado más de 30 novelas oficiales, con ventas multimillonarias y traducciones a más de 10 idiomas. Ha aparecido en videojuegos desde Baldur's Gate hasta Neverwinter. Tiene cómics, figuritas, fanclubs enteros, y lo más importante, tiene legado, porque los elfos clásicos son íconos. Pero Drizzt es espejo, y en su lucha, en su duda, en su exilio, millones de personas encontraron algo más poderoso que la gloria, la identidad. Y por eso lo afirmo sin miedo. Drizzt Do'Urden es el elfo más famoso, más leído, más querido y más influyente de toda la fantasía. Y en este video voy a demostrártelo. Drizzt Do'Urden nació en el año del Rastro del Dragón, en uno de los lugares más crueles jamás concebidos por la literatura fantástica, Menzoberranza, ciudad joya del Imperio Drow, enterrada en lo profundo de la infraoscuridad. Allí no hay sol, ni hay árboles, ni esperanza. Solo piedra negra, magia asesina y un sistema teocrático gobernado por las casas nobles al servicio de Lolth. Una diosa cruel que alimenta su poder con el odio, la traición y el derramamiento constante de sangre. Allí, las madres Drow gobiernan con puño de acero, y los varones, como Drizzt, nacen condenados desde su primer aliento. Su nacimiento fue una aberración,
era el tercer hijo de Matrona Malice, y por la ley sagrada de Lolt debía ser sacrificado como ofrenda. Solo un accidente político impidió su ejecución. Una muerte prematura, un reordenamiento en la jerarquía familiar. Y Driss fue perdonado. No por piedad, sino porque su existencia ahora beneficiaba el juego de poder de la Casa Do'Urden. Fue criado como guerrero, como peón, como futuro asesino. Entrenado en la Academia de Menzoberranzan, perfeccionó su habilidad con las cimitarras bajo la tutela de su mentor, Zaknafein, uno de los pocos Drow que aún conservaba trazas de honor. Pero incluso en la lucha, Driss empezó a notar algo extraño dentro de sí. Las sombras no me asustaban, escribiría Salvatore en Homeland, pero sí lo hacían las sonrisas de los que decían ser mis hermanos. Y es que en un mundo donde traicionar es tradición y matar es devoción, Driss empezó a sentir algo que ningún otro Drow parecía conocer: empatía. La masacre que selló su destino llegó pronto. Durante una patrulla de pruebas se le ordenó matar a un grupo de elfos de la superficie. Mujeres, niños, ancianos. Era un rito de iniciación, una confirmación final de su lealtad a la oscuridad. Y ahí, en ese momento, Driss dijo no con palabras, con sus acciones. No participó, no celebró, se quedó quieto. Espada envainada, mirada llena de fuego. Ese fue su primer acto de rebelión, su verdadero nacimiento. No el que le dio Menzoberranzan, sino el que él eligió para sí mismo. A partir de ese momento, su caída fue inevitable. Las mentiras, las sospechas, las tensiones familiares, el desprecio de su madre y de sus hermanos. Driss no encajaba, no por falta de habilidad, sino porque tenía algo que ningún otro Drow tenía: conciencia moral. Y cuando comprendió que ese mundo solo podía aplastarlo o transformarlo en un monstruo, eligió huir. Su escape no fue glorioso, fue lento, doloroso, sangriento. Lo persiguieron, lo cazaron, lo maldijeron, pero Driss se mantuvo firme. Cruzó la infraoscuridad como un espectro errante. Vagó solo durante años, enfrentando criaturas abominables, dioses menores, cultos olvidados. Y en ese peregrinaje, lejos de las luces y las esperanzas de la superficie, Driss se forjó a sí mismo. Descubrió quién era, no por lo que heredó, sino por lo que rechazó. Su camino fue hacia el norte, hacia el frío, hacia la nieve, hacia la soledad del Valle del Viento Helado, donde comenzó su segunda vida. Driss no es un héroe tradicional, no fue elegido, no fue profetizado, no fue amado por los suyos, ni bien recibido por el mundo de la superficie. Fue temido, fue odiado, fue incomprendido, y aún así no se quebró. Y ahí radica su poder. Mientras otros personajes viven por el legado, Driss vive por el principio. La simple y brutal idea de que nadie está destinado a ser un monstruo si tiene el valor de elegir otra cosa. Esa fue su primera victoria, y con ella cambió para siempre la forma en que los lectores y jugadores veían a los elfos oscuros. Ya no eran solo antagonistas, ahora podían ser mártires, héroes, leyendas vivientes, porque Driss abrió la grieta en la sombra, y por esa grieta entraron muchos. El precio de ser bueno en un mundo que espera que seas un monstruo. Ser bueno no es difícil cuando naces en Valinor, cuando tienes jardines sagrados, joyas hechas de luz pura y tu destino escrito en la lengua de los dioses. Ahí es fácil ser heroico, ahí puedes permitirte la paciencia de Elrond, la elegancia de Galadriel o la sabiduría trágica de Fëanor, antes de prenderle fuego al mundo. Pero Driss no tuvo esos privilegios, nació en la oscuridad, literalmente, y no cualquier oscuridad. La infraoscuridad, un laberinto sin cielo, donde los nombres mueren, la traición es cultura y la moral es una superstición de la superficie. Allí, Driss no recibió enseñanzas de sabiduría, recibió entrenamientos de asesinato. No aprendió poesía, aprendió a cortar gargantas. Y sin embargo, eligió el bien. En lo más profundo de la caverna más tenebrosa, el alma más brillante puede alzarse. R.A. Salvatore, Exile. Fëanor forjó los Silmarils con la luz celestial. Driss forjó su alma en medio de los gritos. Y eso importa. Porque cuando un personaje como Tyrande, Whisperwind, es alabada por su ferocidad, no olvidemos que su historia de amor y venganza fue bendecida por la mismísima Elune. Driss no recibió visiones, ni fue escogido por dioses benévolos.
Él no recibió absolución, solo recibió dolor y eligió otra cosa. Cuando Sylvanas cayó en la oscuridad, su tragedia fue glorificada. Cuando Galadriel resistió la corrupción del anillo, se la llamó Reina de la Luz. Pero cuando Drizzt se negó a asesinar, nadie lo aplaudió. Lo llamaron traidor, lo persiguieron y aún así no se quebró. Y aquí está la comparación brutal. Todos los elfos legendarios que recordamos, los que llenan los libros sagrados del género, vienen de linajes poderosos, profecías, bendiciones o antiguas escuelas mágicas. Drizzt no. Drizzt viene del subsuelo, de un linaje que da vergüenza, de una cultura que mata por placer. Y aún así, capítulo tras capítulo, batalla tras batalla, es él quien salva, él quien protege, él quien, a pesar de todo, cree que vale la pena hacer lo correcto. Ser bueno no es fácil. Ser bueno es una lucha constante, especialmente cuando nadie más lo es. R.A. Salvatore, Sojourn. Drizzt no solo lucha contra enemigos, lucha contra su propia rabia, su resentimiento, su soledad, y esa lucha se siente real, porque es humana. Tú no te ves en Galadriel, no te ves en Fëanor, no te ves en el juicio ancestral de Elrond o en los saltos acrobáticos de Legolas. Pero cuando Drizzt escribe en su diario que tiene miedo de volverse lo que juró no ser, cuando confiesa que extraña lo que nunca tuvo, cuando se pregunta si alguna vez será más que un monstruo con corazón, ahí es donde conectamos. Ahí es donde Drizzt deja de ser un personaje y se convierte en reflejo. Y por si fuera poco, su impacto fue más allá del papel. Antes de Drizzt, los elfos oscuros eran una plantilla de villanos. Después de Drizzt, se convirtieron en una opción, en una pregunta, en una revolución. Cada jugador que alguna vez dijo, quiero ser un Drow, pero no malvado, está siguiendo la estela de Drizzt. Cada DM que diseñó una historia donde el alineamiento lo dicta el alma, le debe algo a Salvatore. Drizzt no es el favorito de los dioses, no es el más sabio, ni el más bello, ni el más puro, pero es el único que cayó con el alma intacta. Y aún sangrando, eligió seguir amando al mundo. Y esa, hermano, es la clase de heroísmo que no necesita joyas mágicas para brillar. En la próxima parte vamos a adentrarnos en la guerra que Drizzt libra contra sí mismo, sus diarios, sus pensamientos más oscuros, el peso de vivir entre dos mundos que no lo quieren, y cómo ese conflicto lo convierte, sin quererlo, en el elfo más real, más profundo y más eterno de todos. Drizzt, el reflejo más humano del género fantástico. Los elfos de la fantasía suelen mirar al mundo desde arriba. No solo por su estatura, sino por su distancia moral. Son longevos, sabios, hermosos, inalcanzables en prácticamente todos los sentidos. Pero Drizzt Do'Urden no está allá arriba. Drizzt camina solo, cae, duda, escribe. No deja frases épicas talladas en piedra, deja pensamientos garabateados en sus diarios. Como un hombre que tiene miedo de olvidar quién es. ¿Cuánto tiempo puedo resistir antes de convertirme en lo que otros esperan que sea? Drizzt Do'Urden, notas del diario, The Legacy. Drizzt no lucha solo contra monstruos, lucha contra sí mismo, contra la posibilidad de que su bondad no sea natural, sino prestada, contra la idea de que tal vez el mundo tenga razón y él esté equivocado. Porque mientras Fëanor estalla en ira divina por sus joyas robadas, Drizzt se pregunta si está bien sentir rabia cuando pierde un amigo. Mientras Legolas dispara su arco con elegancia casi inhumana, Drizzt tiembla al recordar cómo sus espadas cortaron una garganta que no debían. Él no se siente orgulloso de su poder, se siente responsable, y es en sus diarios donde vemos la verdad. Cada libro protagonizado por Drizzt está atravesado por entradas de su puño y letra. Textos introspectivos, a veces contradictorios, a veces incómodos. No hay redención donde no hay pecado, y yo no estoy seguro de cuántas veces he cruzado esa línea. Drizzt, Starless Night. Estas reflexiones no son ornamento literario, son el núcleo del personaje, son su alma hablándose a sí misma para no perderse. Mientras Galadriel se sostiene como una figura casi angelical, Drizzt se arrastra por dentro, preguntándose si lo que hace sigue teniendo sentido. Y ahí está la diferencia. Ahí está la humanidad de Drizzt, porque la duda no lo debilita, lo define. Es su brújula, torcida pero firme, no porque sabe a dónde va, sino porque se niega a seguir el camino de los demás. Drizzt es un personaje construido sobre la idea de que la identidad no es destino, sino decisión, y eso lo hace inmortal. No importa si eres rolero, lector, gamer o curioso, cuando lees a Drizzt no ves a un elfo,
ves a alguien que duda como tú, que se enoja como tú, que ama con miedo, que extraña un hogar que nunca tuvo. La superficie tiene sol, pero no siempre luz. A veces, la infraoscuridad brilla más cuando uno aprende a ver en su interior. Drizzt, Passage to Dawn. Y si eso no bastara para entender su grandeza, piensa en esto. Legolas nunca escribió una sola línea sobre lo que sentía. Fëanor fue devorado por su orgullo. Tyrande fue moldeada por los designios de una diosa. Galadriel fue salvada por su linaje. Drizzt, en cambio, no tuvo a nadie. Y aún así, eligió no hundirse. Él no brilló por lo que tenía, brilló por lo que perdió. Y decidió no recuperar. Y esa luz, esa chispa en medio de la oscuridad, es la que millones de fans han abrazado por más de 30 años. No por lo que representa, sino por lo que recuerda, que incluso en los mundos más oscuros, a veces solo hace falta un alma rota que se niegue a ceder para que algo cambie. Y si todavía dudas de que Drizzt sea el elfo más importante de toda la fantasía, en la parte 4 vamos a hacer algo que nadie se atreve a hacer: poner todos los argumentos sobre la mesa, confrontar cifras, impacto real, legado emocional y proyección futura. Y entregar un veredicto final que no solo te hará repensar lo que creías saber sobre los elfos, sino incluso sobre ti mismo. El juicio final. ¿Es Drizzt el elfo más importante de la fantasía? A estas alturas ya lo sabes. Drizzt no nació para ser el héroe, no fue moldeado por la luz, no fue aceptado ni en su mundo ni en el nuestro, pero, contra todo pronóstico, se convirtió en leyenda. Y lo hizo sin coronas, sin profecías, sin una comunidad mágica que lo levantara. Drizzt se hizo solo. Mientras Galadriel caminaba con la gracia de los Ainur, Drizzt tropezaba por la nieve de Icewind Dale, con sangre en las botas y dudas en la cabeza. Mientras Legolas deslizaba flechas como si fueran notas de un poema, Drizzt blandía sus cimitarras como quien se defiende no solo del enemigo, sino de sí mismo. Y sin embargo, aquí estamos. 35 años después de su primera aparición en The Crystal Shard, Drizzt sigue aquí, vigente, vivo, traducido, adaptado, citado, imitado, jugado, querido y debatido. Drizzt sobreviviría mientras existan quienes se niegan a hacer lo que el mundo espera de ellos. R.A. Salvatore, The Two Swords. Más de 30 novelas, presentes en videojuegos desde los años 90, adaptaciones en camino, miles de fanarts, foros, campañas de rol inspiradas en su moralidad y sobre todo, una comunidad que no lo idolatra como un dios, sino que lo abraza como un igual con el que se pueden identificar. Este es el verdadero legado. Porque cuando comparas a Drizzt con los grandes del género, algo cambia. Fëanor creó joyas de luz celestial, pero su ego quemó familias, reinos y su propia alma. Galadriel brilló sin mancha, pero eligió el retiro. Legolas fue rápido, noble, pero emocionalmente distante. Tyrande osciló entre la fe y la furia, pero su camino fue divino, no humano. Drizzt, en cambio, eligió ser bueno en un mundo que premiaba el mal. Y lo hizo sin testigos, sin templos, sin estandartes, solo con una promesa interna que se repite en cada diario. No sé si tengo razón, pero no puedo dejar de creer que es lo correcto. Drizzt, The Lone Draw. Y aquí es donde dejamos la pregunta final. ¿Es Drizzt Do'Urden el elfo más famoso de toda la fantasía? Si medimos por impacto cultural, sí. Si medimos por longevidad editorial, sí. Si medimos por evolución emocional, profundidad moral y conexión con el lector, sí. Y si hablamos de estética, poder o mitología pura, ahí la respuesta se complica. Porque Legolas seguirá siendo el favorito de quienes vieron las películas. Galadriel será para siempre la dama de la luz. Fëanor, la chispa de todo el Silmarillion. Tyrande, el rostro de la resistencia nocturna. Pero Drizzt es el único que podría sentarse a hablar con nosotros, que podría mirarte a los ojos y decir: yo también estoy tratando de entender quién soy. Y quizá por eso no hay una forma directa de responder la pregunta. Quizá el verdadero valor de Drizzt no es ganarle a los demás, sino haber logrado algo más difícil: hacernos dudar, romper el molde, cuestionar lo que dábamos por hecho sobre los elfos, sobre la fantasía, sobre el bien y el mal. Drizzt es la grieta, la anomalía, la posibilidad. Y eso lo convierte, sin necesidad de trono ni de árbol genealógico, en el elfo más inolvidable de todos. ¿Estás de acuerdo? ¿No lo estás?
El debate está abierto. Déjalo en los comentarios. Y si te atrapó esta historia, este personaje, suscríbete, porque aquí no solo hablamos de lore, aquí lo destripamos para descubrir lo que realmente significa ser un héroe.